Iniciemos en este vídeo el estudio de los poliedros regulares cóncavos. Empecemos por la definición. Definimos un poliedro como las superficies limitadas por polígonos que encierran un volumen finito. De la definición deducimos que el número mínimo de caras que debe tener un poliedro serán 4, ya que ellas serán las que pueden encerrar un volumen finito. Definición de poliedro regular. Son los poliedros cuyas caras son polígonos regulares y en todos sus vértices coinciden el mismo número de aristas de las caras del poliedro. Y ahora definiremos el poliedro regular cóncavo. Son los poliedros que quedan en el mismo semiespacio del plano que contenga a una cualquiera de todas sus caras. Ya sabemos que es un poliedro regular cóncavo. Veamos ahora las propiedades de los poliedros. La primera, en sus vértices se forman ángulos sólidos. Para que se formen estos ángulos sólidos se tiene que cumplir la siguiente propiedad. N por alfa tiene que ser menor a 360 grados, siendo n el número de caras que coinciden en un vértice y alfa el ángulo interior de los lados del polígono. El mínimo número de caras que debe coincidir en un vértice son 3, es decir, tiene que formarse como mínimo un triedro. Conocida esta condición, veamos qué polígonos regulares pueden construir poliedros regulares cóncavos. Empecemos por el triángulo equilátero, que es el polígono regular de menor número de lados. Aquí lo tenemos. 3 triángulos equiláteros. Aquí está desarrollado en el plano dichos triángulos que formarán un ángulo sólido. Los ángulos del triángulo equilátero son de 60 grados. Aquí tenemos los 3 ángulos que en un vértice del poliedro tienen que coincidir, ¿verdad? Claro, y los lados de los triángulos equiláteros se convertirán en aristas del poliedro. Veamos que en el primer caso hemos dicho serán 3 triángulos por 60 grados que forman el ángulo que forman los lados del polígono es igual a 180 grados. Este ángulo es menor de 360 grados. El poliedro regular, fijémonos, si dibujamos la perspectiva del ángulo sólido, veremos, tendríamos 3 caras en el vértice V y veamos aquí un triángulo. Este será utilizando 3 triángulos equiláteros el ángulo sólido que se puede formar. Este será ángulos de 60 grados, que son los ángulos que tiene el triángulo equilátero. Veamos qué pasaría si son 4 triángulos equiláteros los que coinciden en un vértice. Dibujémoslo aquí ahora. Vamos a dibujarlo en esta ocasión a trazos. Este sería un cuarto triángulo equilátero. Este ángulo también valdrá 60 grados. Y ahora sería 4 por 60 grados igual a 240 grados. También es menor a 360 grados. Por lo tanto, con 4 triángulos equiláteros también se pueden formar ángulos sólidos. En este caso, dibujémoslo en perspectiva. Aquí lo tendremos, un vértice V del poliedro y aquí tenemos los triángulos equiláteros que forman dicho ángulo sólido. Ya que son triángulos equiláteros y los ángulos también de 60 grados. Otro ángulo sólido formado por 4 triángulos equiláteros. ¿Qué ocurre si sumamos un nuevo triángulo equilátero en uno de los vértices del poliedro? Aquí lo tenemos en el desarrollo en el plano. Fijémonos que en este caso
tendremos un tercer caso, 5 caras por el ángulo de lados igual a 300 grados. Como vemos, menor a 360 grados, que sería el ángulo completo. Luego también pueden formarse ángulos sólidos y por lo tanto podrá constituir la base para dibujar otro poliedro regular cóncavo, ¿verdad? Dibujémoslo en perspectiva. Aquí tendríamos en este caso el vértice del poliedro y ahora ahí van a unirse los vértices de 5 caras, que son en este caso también triángulos equiláteros. Bien, aquí tendremos también las aristas, son la misma, y el ángulo en el vértice, que valdrá 60 grados. Luego, con 5 triángulos equiláteros, también puede ser la base para construir un poliedro regular. Fijémonos que en estos casos la base, al unir las caras que forman ese ángulo sólido, son en este caso un triángulo equilátero, un cuadrado y aquí un pentágono regular. Veamos el siguiente polígono regular de 4 lados, el cuadrado. Fijémonos, en principio tendrían que ser con 3 cuadrados. Vamos a dibujarlo. Tenemos que partir de 3 caras, ya que las 3 caras son las que forman el triedro, que es un ángulo sólido de menor número de aristas, ¿verdad? Los lados, evidentemente, son del mismo valor, y los ángulos en el vértice, si este es V, un vértice del poliedro, y lo desarrollamos en el plano, son iguales a 90 grados. Veamos, con el cuadrado, número de cara 3, por el ángulo entre lados de las caras son 90, 3 por 9, 27, 270 grados, menor a 360 grados. Luego, en este caso, también podrá construirse un poliedro que formen triedros, y en este caso serían triedros trirrectángulos. Fijémonos que con 4 cuadrados ya no se puede construir un ángulo sólido, ¿verdad? Ya que formarían 360 grados. Con 6 triángulos equiláteros tampoco se forman ángulos sólidos, ya que serían 360 grados el ángulo completo. Bien, veamos, dibujemos el triedro que se formará con cuadrados en un vértice del poliedro. Fijémonos que esta sería una diagonal del cuadrado, esta sería otra diagonal, y vemos que estas diagonales del cuadrado, que son las caras, vemos que formarán en V un triedro trirrectángulo, siendo la base un triángulo equilátero del lado D. Veamos, a partir de aquí se dibujaría dicho triedro trirrectángulo. En este caso vemos que el ángulo en V será de 90 grados. Esto sería una arista, son los lados del cuadrado, y aquí sería una diagonal del cuadrado, de la cara, ¿verdad? Efectivamente, aquí habría otra diagonal y la otra diagonal que formarían un triángulo equilátero, y tendremos las aristas del triedro trirrectángulo que formarán 3 cuadrados. Si ahora quisiéramos dibujar la perspectiva de la cara, que sería el cuadrado, habría que trazar paralelas a los lados, y aquí tendremos una cara, la otra cara. Aquí tenemos la perspectiva del triedro, en este caso trirrectángulo, que se formarían con 3 caras cuadradas en un vértice V de un poliedro. Veamos qué pasaría con el siguiente polígono regular, el pentágono, que sabemos que tiene 5 lados. Veamos, dibujémoslo. También el mínimo número de caras que tienen que coincidir en un vértice son 3. Dibujémoslas.
Vértice V, vemos que en V van a coincidir tres caras desarrolladas, aquí las tenemos, estos son los lados A de los pentágonos. Y los ángulos sabemos que son, en un pentágono regular, 108 grados, aquí tenemos coincidiendo tres ángulos iguales y de 108 grados. Acabemos de dibujar los polígonos. Fijémonos, 3 por 108 grados, esto es igual a 324 grados, menor a 360 grados. Luego se pueden formar ángulos sólidos, pueden ser los ángulos sólidos de otro polígono regular. Fijémonos que son los casos de poliedros que se podrían construir. 3 con triángulos equiláteros, 1 con cuadrados y otro con pentágonos. Dibujémosla en perspectiva el ángulo sólido que se formaría aquí. Fijémonos que en este caso, si llevemos a la recta que une estos vértices D, si aquí tenemos estas distancias que son iguales y les llamamos D, se formará un triedro cuya base será un triángulo equilátero también de distancia D. Luego, si dibujamos la perspectiva, a partir, fijémonos, de ese triángulo equilátero del lado D, ahora aquí se dibujaría un vértice y el ángulo sólido, en este caso también un triedro, que el ángulo que formarían dos aristas, este ángulo sería el ángulo interior del pentágono, que son 108 grados, aquí tenemos, pues con ese ángulo se formaría el triedro, ¿verdad? Y ahora a partir de aquí ya podríamos dibujar en perspectiva, que lo estamos haciendo, el pentágono, que serían las caras que coinciden en un vértice del poliedro. Dibujamos estas caras, serían en este caso pentágonos. Por esta propiedad se podrían construir poliedros regulares con triángulos equiláteros 3, con cuadrados 1 y con pentágonos regulares otro. En total tendrían que ser 5 poliedros regulares. Bien, esta es la conclusión que hemos llegado a partir de esta primera propiedad. Veamos otra propiedad y ya de esa forma podremos completar el estudio de los poliedros regulares cóncavos. Veámoslo.